al señalamiento, a la seguridad vial. En este caso, normalmente, la idea es un poco concientizar sobre el panorama de la seguridad vial, concientizar sobre nuestro papel como ingenieros en esta área y como usuarios de la vía pública también. Entonces, normalmente yo pongo esta figura que parece tan dura y es muy dura, pero considero que es la única forma de que tomemos conciencia de realmente el riesgo que se está corriendo. Entonces, y que todos nosotros podemos poner nuestro granito de arena para evitar esta situación. Desde decir, conocer lo que es la ley de tránsito, conocer las señalizaciones, no tomar alcohol cuando voy a conducir, descansar bien si voy a hacer un viaje, no estar viendo el teléfono celular. Y desde el punto de vista nuestro como ingenieros civiles, el hecho de decir cuál es nuestro papel en lo que se refiere al diseño geométrico, al mantenimiento y las mejoras que se pueden hacer en una ruta. Entonces, esto lo voy a pasar muy rápido porque está en el apunte que yo les he subido y que les pedí que lo leyeran y que seguramente tienen algunas dudas que después me van a plantear ustedes. Pero acá, por ejemplo, tenemos lo que le llaman la triada accidentológica. Y esta triada accidentológica está conformada por 3 elementos. El hombre, el vehículo y en enorme, digamos, nosotros acá le hemos puesto el camino, pero en realidad es el medio ambiente. Yo lo he de alguna manera particularizado a los efectos de la asignatura en sí mismo. Pero acá también tiene que ver, por ejemplo, el tema de si está lloviendo, si corren fuertes vientos, si la calzada está resbaladiza por la lluvia, en fin, toda una serie de situaciones son ambientales, si hay niebla, si hay humo, porque se han puesto a quemar la caña y entonces tenemos humo en la ruta y eso crea una situación de peligro importante. Ya vamos a ver, ahí después más adelante, vamos a ver que se le da un menor porcentaje tanto al vehículo como al camino y un mayor porcentaje al hombre. El hombre que en este caso va a actuar como peatón, como pasajero, como conductor del vehículo, es decir, como interactuando en este camino con alguno de los roles. Pero, como yo les decía, un poco nosotros también tenemos que ahí está. Nosotros también tenemos otros roles que son como ingeniero, como diseñador de esta ruta, inclusive el ingeniero mecánico que tiene que ver con el vehículo, el ingeniero electricista que tiene que ver con la iluminación de esta ruta o una intersección respectivamente. Es decir, que hay mucha interacción en el camino, que también es importante tenerlo en cuenta. En la Argentina tenemos la ley 24.449 y su decreto reglamentario, el 779,95, que nos va a reglamentar todo lo que hace a la seguridad en los caminos, la señalización, digamos, es un paso bastante importante a los efectos de trabajar en la seguridad vial, tener nuestra propia ley de tránsito. Tiene distintos títulos, los principios básicos, ámbito de aplicación, competencias, tenemos rutas nacionales, tenemos rutas provinciales, tenemos rutas, caminos terciarios que pueden depender de municipios o de comunas.
Después hablamos de una coordinación general con el Consejo Federal de Seguridad Vial y el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, que es lo que nos rige en este momento a nosotros, y nosotros sacamos el carnet de manejo y ya quedamos registrados en el Registro Nacional. Y cualquier accidente, cualquier situación o multa que nosotros tenemos, queda registrado en ese Registro Nacional de Antecedentes. Después tenemos lo que hace al usuario de la vía pública en cuanto a su capacitación y a la licencia de conducir. Es acá donde se dice que hay que capacitarlo para darle la licencia y de ahí surgen los cursos que se están dando en la municipalidad y los exámenes a los efectos de poder entregar la licencia del conductor. Si hay alguna duda, les pido por favor que me paren y me pregunten. Yo voy a ir avanzando rápidamente en esto porque me interesa ver otro tema. Un poco como ampliar un poco los criterios y lo que los ingenieros podemos hacer en cuanto a seguridad vial. Después, ya dentro de lo que es la vía pública, tenemos lo que es la estructura vial y fundamentalmente el sistema uniforme de señalamiento, que es lo que nosotros tenemos que aprender, ese sistema uniforme de señalamiento y cómo aplicarlos en el diseño geométrico de caminos, cómo aplicarlo en un proyecto que vamos a ejecutar, cómo vamos a hacer la señalización. Con respecto a este tema, les aclaro que no es algo muy estricto, muy fijo, es muy subjetivo. Las señalizaciones que vamos a colocar van a depender de cada persona, pero la idea es lograr que ese camino comunique a los conductores y a los usuarios de las vías qué es lo que va a ocurrir más adelante a los efectos de que puedan tomar las decisiones con la debida antelación y se evite maniobras bruscas que pueden llevar a accidentes. Bueno, después, por supuesto, tenemos todo lo que hace a la construcción y a la colocación de estos señalamientos. Después, con respecto al vehículo, las responsabilidades que tienen los vehículos sobre la seguridad, las condiciones de seguridad que se deben respetar, todo lo que hace al sistema de frenos, todo lo que es la seguridad, el tema del cinturón de seguridad, el control de la dirección, cómo se hace, está muy regulado el transporte de mercancías peligrosas, cómo se hace, cuál es la señalización que tiene que tener este vehículo, en qué horario, cómo, etcétera. Y después tenemos para el parte automotor usado la revisión técnica obligatoria, quienes son los talleres homologados que van a hacer, digamos, esta revisión técnica, cómo se va a hacer y qué es lo que se va a controlar. Después hablamos de la circulación en cuanto a prioridades, en cuanto a peatones, por ejemplo, el tema de el que circula por la derecha tiene prioridad, cuando llegamos a una intersección, el tema de los peatones que tienen prioridad para el cruce peatonal en las bocacalles, cuando utilizamos los giros, cómo funcionan las rotondas, los semáforos, etcétera. Después todo lo que son el tema velocidad, cuáles las reglas que deben cumplir los vehículos de transporte, sobre todo cuando son vehículos muy largos, cuáles son las luces reglamentarias y las señalizaciones que deben tener, cuáles son las reglas para vehículos especiales de emergencia, para maquinaria especial. Nosotros tenemos, que ustedes vieron cuando hicimos los análisis de costos y hablábamos del costo horario de un equipo, hablábamos de la puesta en obra. Y en esa puesta en obra tiene que ver esto también, digamos. ¿Cómo hacemos para trasladar nuestra maquinaria? Nuestra maquinaria es una maquinaria ancha, pesada, alta, y debemos tener en cuenta cómo lo vamos a trasladar por las rutas. Tenemos que sacar los permisos respectivos, que eso se saca en la Dirección Nacional de Vialidad, presentando los papeles donde se indica la ruta que se va a utilizar, qué tipo de vehículo, qué tipo de carretón, qué señalización, ajustándose a esta ley. Siempre ajustándose a esta ley. Después, bueno, todo lo que es la investigación accidentológica, todo lo que son las bases de procedimiento ante un accidente, sanciones y las disposiciones transitorias hasta que, digamos, desde el momento en que se redacte esta ley hasta que se aplique.
Y una de las cosas fundamentales, no hablar por teléfono cuando manejamos, ni mandar mensajitos, ni nada. Esto nos distrae mucho y podemos causar un accidente afectando a otra persona en forma eh, bastante grave. No quiero decir mortal, grave. ¿Mm? Y acá donde yo les decía del conductor, ¿no es cierto? Del hombre como peatón, como pasajero, como conductor, como educador, como ingeniero, y todas aquellas funciones que nosotros trabajamos en o influenciamos en este camino, influenciamos en el camino. Después, en cuanto al vehículo, bueno, tenemos la ley que dice que cuando se aprueba, se ha derogado un artículo que restringía la fabricación de vehículos veloces. La idea es hacer una restricción en la velocidad máxima que podían circular los vehículos. Pero esto estaba en contra de la industria automotriz, ya que algunos vehículos se fabrican en otros países, no necesariamente acá, y se exportan a la Argentina, y eso iba a restringir lo que era la exportación de estos vehículos. Entonces, desde un punto de vista económico, las industrias automotrices se opusieron, dijeron no, y se lo derogó a ese artículo cuando se aprobó la ley. Después, el otro tema que es bastante llamativo y que es inclusive parte de estudios a nivel nacional, hay muchas tesis de posgrado que han estudiado esta situación, es que nuestra ley provincial, la ley provincial 6.836, por la cual se adhiere a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que hace en el artículo segundo, autoriza la circulación de los carros cañeros, con ciertas normativas de seguridad que deberían cumplir. Lamentablemente, esas normas de seguridad que deben estar en la ley por ahí no se cumplen y digamos, en la ruta, de pronto tenemos que interactuar con estos carros cañeros que circulan a menor velocidad, que no tienen una buena señalización en condiciones nocturnas de circulación y evidentemente se producen accidentes bastante importantes. Y otra cosa que yo quería recalcar, siempre lo hago, porque me llamó la atención cuando lo estudié en su momento, esto lo estudié con presentaciones que hizo el CESBI, que es una institución pagada por las mismas industrias automotrices, que hacen los ensayos de los distintos vehículos y determinan el grado de seguridad de estos vehículos ante un accidente, qué es lo que se rompe, cómo se rompe, por qué se rompe, cómo se puede reemplazar económicamente, cuáles son los daños que se producen a nivel personal para el conductor y los pasajeros. Trabaja con muñecos que tienen sensores en toda su superficie y en función de eso se los hace impactar sobre un muro de hormigón formando distintos ángulos. Pero hay que aclarar que esos ensayos de seguridad se hacen a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Y en este momento los vehículos en las rutas, el vehículo más lento está circulando a 110, 120 kilómetros por hora. Es decir, el doble de lo que están hechos los ensayos. Entonces, cuando ustedes le dicen, este vehículo está calificado por el CESBI como de mucha seguridad, tiene tantas estrellitas, por decirlo de una manera, que indiquen que es un vehículo muy seguro, lo es a 60 kilómetros por hora. A partir de ahí, la situación es diferente. Obvio que es muy importante que ya tengamos un grado de seguridad de 60 kilómetros por hora a que no tengamos ningún grado de seguridad a esa velocidad. Entonces, evidentemente que después a mayor velocidad los riesgos pueden ser un poquito menor de aquellos vehículos que no cumplen con estos ensayos. Ingeniera, disculpa. ¿Eso es a ¿sí? nivel nacional o el CESBI es internacional? Los ensayos a nivel nacional. Es acá en la Argentina, los ensayos se realizan a esa velocidad.
Sé que en España también, digamos, las normas españolas también trabajan con 60 kilómetros por hora. No sé en otros países. ¿Contesté la pregunta? Sí, ingeniera, justamente eso quería saber. Gracias. Bien, perfecto. Por eso es muy importante tener el vehículo en condiciones y a mal que nos pese y que por ahí renegamos porque tenemos que ir a hacer la verificación técnica del vehículo y tenemos que pedir turno o perdemos toda una mañana, es muy importante. Bien. Después tenemos la señalización. La señalización es un medio de comunicación que nos está, digamos, dando el camino. El camino nos está, de alguna manera, indicando qué es lo que va a pasar en el trayecto que sigue. Entonces, como medio de comunicación necesito un emisor, un mensaje codificado, un canal y un receptor. En este caso, el emisor es la señalización que tiene un mensaje que está codificado y que por la ley de tránsito conozcamos el significado de esta señalización. Por eso es que en el curso de para entregarnos la licencia de conducir, nos están preguntando o nos están mostrando distintas señales y tenemos que decir qué significa esa señal. Porque el mensaje no es un mensaje directo, no es que yo voy a poner, señor, no puede estacionar, porque a la velocidad que uno va, no va a terminar de leerlo el mensaje. Entonces tiene que ser una figura, algo que nos impacte, que nosotros sepamos qué significa. Entonces yo ya sé que hay una curva peligrosa más adelante o que hay una bifurcación. Perdón que se me está agotando la batería. Ya pongo. Espérenme un segundito. Ahora sí. Yo tengo que saber que hay una bifurcación, que voy a encontrarme con una intersección, que puedo encontrarme con animales sueltos, que hay un enangostamiento de la calzada, que hay probabilidad de que haya una obra en construcción más adelante, que haya obreros en la ruta, que haya equipos en la ruta. Pero para eso tengo que conocer esa señal que me están poniendo y que me está dando un mensaje. Entonces, a través de la vista, yo observo esa señal y evidentemente voy a actuar en consecuencia por esa señal, ¿cierto? El señalamiento entonces debe transmitir mensajes claros que permitan a los conductores llegar a destino de forma segura, progresiva y ordenada. Esa es la idea, ¿sí? Los principios del proyecto de una señalización: cubrir una necesidad o una falta, atraer la atención, transmitir un mensaje claro, tiene que imponer respeto y dar un tiempo suficiente para una respuesta adecuada. Eso es muy importante. Y normalmente siempre preguntan, ¿dónde coloco la señal? Y por lo menos, tengo que analizar qué señal es, pero por lo menos tengo que tener en cuenta que el vehículo tiene que detenerse antes de colisionar con el peligro que estamos transmitiendo, por lo menos. En algunos casos, seguramente va a ser solamente una variación de velocidad. Entonces tendré que calcular la distancia en función de esa variación de velocidad que necesito. Pero sea como sea, la tengo que colocar en un lugar que le dé el tiempo suficiente al conductor para que analice la situación y actúe en consonancia. Específicamente, el artículo 22 de la Ley de Tránsito define el sistema uniforme de señalamiento, que es el único exigible al usuario en la vía pública, y esto lo aclaro bien, es el exigible. Hay reparticiones que han hecho sus propias señales, pero eso no tiene valor. Desde el punto de vista legal, no tiene ningún valor. El exigible son los que nos da la Ley de Tránsito, ¿sí? Y el anexo L al decreto número 779 es donde tenemos detallada cada una de las señales en cuanto al concepto, quién la coloca, la obligatoriedad de conocer lo que significa
de cómo se lo construye, de cómo se lo mantiene y que además debe ser deletable. Primera duda que supongo que a ustedes se les surgió, que es deletable, y estoy segura que han buscado en el diccionario que es deletable. Así que ahora me van a contar ustedes a mí qué es deletable. Paula Gaitán, por favor. Ingeniera, ¿sería disminuir Sí, que una cosa sea peligrosa? ¿Cómo? ¿Disminuir que una cosa sea peligrosa? Repetime, por favor, porque no te escuché bien. Ahora sí. A ver. Que una cosa sea menos peligrosa. Sí, tiene que ver con eso, con que la cosa sea menos peligrosa. Exactamente. La idea es que sea algo que no resulte, si ante una colisión, no resulte peligroso al vehículo o a los ocupantes del vehículo. Exactamente tiene que ver con eso. Bien, mal. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, no sé si ustedes, alguno circuló por la avenida Sarmiento por el puente que está sobre la vía férrea, pasando la Catamarca. Allí se hicieron unas divisorias de las calzadas, de los distintos sentidos de circulación de la calzada, que tenía, ¿no es cierto? Es como una goma y ante la colisión, digamos, si un vehículo lo chocaba, ¿qué le pasa? Eso tiende a caerse, ¿sí? Siguiendo el movimiento del vehículo, si bien logra, de alguna manera le disminuye la energía cinética que tiene el vehículo, se baja y cuando sale el vehículo vuelve a pararse. ¿Sí? Eso es una señal deletable, por ejemplo. Bien. Y después, bueno, dentro de las señales tenemos lo que son las señales verticales. No voy a dar más detalles con respecto a las señales verticales. Todas las características la van a estudiar. Están los apuntes en el aula virtual. La conformación física, el significado y su ubicación. Lo que sí tenemos señales verticales de distintos tipos. Las reglamentarias o prescriptivas, que son de conocimiento y cumplimiento obligatorio. Las preventivas o de advertencia, que nos están diciendo, está sucediendo algo, tengan cuidado, miren, hay una curva, hay una bifurcación, hay una intersección, ¿sí? Y después las informativas que nos dicen que a tantos kilómetros está la ciudad de Salta, que en la próxima intersección ustedes pueden tomar tal ruta y van a ir a, no sé, a Villa de Medina, que a tantos kilómetros pueden tener un hotel, un comedor, una estación de servicio, es decir, toda la información que necesitamos con respecto a los servicios que nos podemos encontrar sobre la ruta. Y acá están las distintas señales, están las preventivas, observen que de color amarillo el fondo, las reglamentarias, donde predomina el rojo y el negro. Después tenemos estas que son las informativas, de azul y verde, y después tenemos las que son de transitorias. Las señales transitorias son estas de color anaranjado, que se utilizan cuando estamos haciendo una obra sobre la ruta y le tenemos que informar a los conductores que estamos trabajando sobre la ruta de tal manera de que disminuyan la velocidad y de que hagan el desvío correspondiente. Estas señales transitorias se complementan con las señales reglamentarias o prescriptivas, sobre todo en lo que hace a la regulación de la velocidad. Y la circulación obligatoria que podemos tener debido a nuestro desvío. ¿Sí? Todo lo que es el detalle y los significados de esto
Ustedes lo tienen en la página virtual, los distintos apuntes están bastante completos, así que no habría ningún problema al respecto. Después, en cuanto a la colocación, esto está en el apunte de señalización para autopistas de Locovi, cómo se coloca el cartel en función de la distancia que tiene con respecto al borde de calzada y también la inclinación que pueda llegar a tener, de tal manera de no encandilar a los conductores, tienen un cierto ángulo con respecto al eje de la calzada. La ubicación de estos carteles, igual que cuando tenemos colocado la señalización, no en postes laterales, sino sobre la calzada. La idea, como ya van a ver, es tener una distancia desde el borde de calzada, una distancia que se llama la zona libre, la zona despejada, para que si el conductor pierde el control del vehículo por alguna X razón, va a banquina, no colisione, digamos, inmediatamente, sino que tenga la posibilidad, tenga un espacio tal que le dé la posibilidad de recobrar el control del vehículo y volver a la calzada. Esa es la idea. Ingeniera, Diga. cuando menciona usted un ángulo respecto a la calzada, ¿a qué se refiere? Un ángulo en cuanto a a ver, con respecto al eje longitudinal en el plano horizontal. Es decir, esta señal que ustedes ven acá no está perpendicular al camino, sino que tiene un cierto ángulo de inclinación, que depende de la velocidad del camino, va a estar en un sentido o en el otro sentido. ¿Para qué? Para que cuando incida el haz de luz del vehículo en condición nocturna de circulación, por estos carteles están con láminas reflectivas. Entonces, que la reflexión de esa luz no produzca encandilamiento al conductor. Entonces, no puede volver directamente al ojo del conductor la luminosidad que incide en el cartel. Entonces, tiene una cierta inclinación con respecto al plano horizontal. Bien, gracias. Sí. Ahí ves justamente, acá está puesto, ¿no es cierto? Solamente en curvas lo vamos a poner en 90 grados, pero dependiendo de la velocidad a la que vamos a circular, vamos a tener en velocidades menores a 87 grados y en velocidades mayores en 93 grados. Eso está perfectamente detallado en el manual de Locovi. ¿Sí? Acá lo está puesto como ejemplo de la situación, que era lo que yo te decía, en el plano horizontal con respecto al eje del camino. Bien. También los que son los carteles que están sobre la calzada también tienen un ángulo de inclinación en función de la pendiente de la calzada, justamente por la misma razón, para evitar el encandilamiento a los conductores por la reflexión de la luz que incide sobre el cartel. Después tenemos lo que se llama el señalamiento horizontal, que es la pintura que nosotros hacemos en la calzada sobre el pavimento. Y que tenemos, en este momento es bastante amplio el espectro, porque antes solamente teníamos franjas, las franjas de borde, las franjas de eje y las franjas que dividían los distintos carriles. Después teníamos las cebras o la senda peatonal y nada más. Ahora tenemos las bandas óptico-sonoras que tienen un cierto resalto con respecto a la calzada, que da un grado de incomodidad y que se utiliza con una progresión exponencial, de tal manera de que comienzan con un espaciamiento importante y luego se va reduciendo en la medida que llegamos, por ejemplo, a una intersección. También tenemos en este momento, por ejemplo, igual que las señales verticales, figuras que se pintan o se adhieren al pavimento, de tal manera de que si se ha roto la señal vertical, se supone que tenemos la del pavimento que nos está reforzando eso.
Entonces, de alguna manera, ante la falta de la señalización vertical, tenemos la horizontal que la suple, en este caso. Hasta el momento son señales un poco costosas, de a poco se están implementando. También, por ejemplo, para demarcar un estacionamiento para discapacitados, entonces se pinta la señal de discapacitado en el pavimento, o la señal de pare al llegar a una intersección. Ingeniera, Diga. los lomos de burro, por ejemplo en Yerbabuena, que eran muy importantes antes, ¿eso está reglamentado En de la realidad, forma en o no está realidad, permitido? en realidad no están homologados, no hay una resolución que los homologue y que les permita. Esa es la realidad. Sí hay algunos esquemas de lomo de burro comerciales o para ejecutar in situ, que ya lo vamos a ver en travesías urbanas, cuando veamos enseguida, pero que está arreglada la altura. Y estamos hablando de alturas de no más de 5 o 6 centímetros. No lo que estamos viendo en este momento. Inclusive, si ustedes, ya no, pero no sé si a ustedes les tocó cuando entramos por Avenida Roca a la Quinta Agronómica, habían hecho unos lomos de burro bastante importantes. Eso no, porque eso en realidad va en contra del vehículo, lo deteriora, lo rompe al vehículo, y también afecta a el tránsito de aquellos vehículos que son de emergencia. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Si nosotros necesitamos que ingrese una ambulancia o los bomberos en forma muy urgente, ellos van a tener una demora por tener que pasar esos lomos de burro, por ejemplo. Entonces, si hay comercialmente, vienen unas lomadas o unas sendas peatonales, como están hechas en la avenida Perón, esas sendas peatonales, se llaman en realidad mesetas peatonales, se los podría hacer perfectamente, pero no tan altos, sino que no sean superiores a 6 centímetros, porque eso está, digamos, ensayado y como que es mucho más, dentro de la incomodidad, es mucho más agradable y no trae tantos problemas al vehículo. Además de que tiene que tener una muy buena señalización diurna y nocturna, cosa que tampoco la tenemos. ¿Respondí la pregunta? Ingeniera, Sí, muchas gracias. ingeniera, hay una especie de relieve se le hace al borde de la calzada, porque noto que en algunos tramos por ahí cuando uno se está por pisar banquina empieza a vibrar. No te escuché la ¿Existe última eso? parte, perdóname. No te escuché la última parte. En bordes he visto notado en algunos tramos de ruta que es como que le harían un relieve, digamos, a la pintura cuando uno está por ahí se está por salir de calzada. Es justamente para evitar, para que el conductor se despierte. Sí, así es. Se lo hace en las franjas del borde de la calzada y en el eje. Cuando tenemos calzadas indivisas también lo hacemos. ¿Por qué? Porque si el conductor se duerme y va digamos, llevando la dirección del vehículo hacia la calzada de circulación de sentido contrario, lo despierta con esos resaltos. Así es. Es bastante incómodo, Bien, pero gracias. no es tan peligroso porque son pequeños. Son bastante regulados, digamos, la altura de esa Y es la misma señalización. finalidad, digamos, la misma finalidad tiene eso que se ponen así en lo ancho de la calzada, por ejemplo, en acceso a puentes, en acceso a lugares donde Sí, tengan que bajar la velocidad. así es para que, uno, para despertarlos si es que vienen dormidos, y segundo, para que reduzcan la velocidad, porque justamente les decía, la separación de esas franjas transversales, si ustedes ven, primero están como más separadas y luego se van juntando cada vez más. Entonces te da la sensación de que vas muy rápido, porque la incomodidad primero la sentías como más espaciada y después la vas a sentir más cercana. Entonces ahí nomás inmediatamente apretas el freno para reducir la velocidad.
Son reductores de velocidad. Ah, bien, bien, gracias. Bien. ¿Sí? Bueno, ahí están todos los tipos de demarcación que tenemos, las líneas centrales de carril, provisión de sobrepaso, líneas de borde, líneas de canalización, los bordes de acera, y digamos el material, qué características tiene que cumplir el material. Evidentemente tiene que mantenerse con las condiciones meteorológicas, ¿sí? Tiene que haber un mantenimiento, tiene que haber una duración y mantener, digamos, visible esta señal ante las condiciones meteorológicas adversas. Tenemos el color amarillo, que es el prohibitivo, es el que no podemos pisar, y después el blanco, que nos está haciendo la precaución o la indicación de que ese es el límite, pero que ante una maniobra de sobrepaso nosotros podríamos traspasarla a esa línea, sobre todo si esa línea es de trazo, digamos. Ojo que tanto el espesor de esta línea y la longitud, en el caso de los trazos, tiene que ver con la velocidad a la que circulan los vehículos, de tal manera de que pueda ser visible como una línea de trazo y no como una línea continua. Si vamos a mucha velocidad y es muy largo el trazo pintado con respecto al que está despintado, puede ser que al ir a mucha velocidad lo veamos como si fuera una línea continua. Entonces, eso está estudiado y está reglamentado también. Ahí vemos una ruta con una calzada indivisa de 2 trochas, donde tenemos los bordes de calzada totalmente delimitados y el eje, que en este caso, como tenemos curvas y contracurvas, tengo la doble línea amarilla continua que me está diciendo que hay una prohibición de sobrepaso en ambos sentidos de circulación. Entonces, ahí yo, con ver esa figura, yo he leído ya todo eso, me ha dicho el camino, con esa pintura. Y es muy importante que sea con las condiciones de retroreflexión necesarias, que eso se logra a través de unas bolillitas de vidrio que se le coloca a la pintura, para que podamos verla en condiciones nocturnas e inclusive en condiciones de meteorológicas adversas. Entonces, para que siempre sepamos que vamos sobre la calzada, porque si no, podemos sentir que no vamos sobre la calzada, que nos estamos yendo hacia un costado o hacia el otro, y puede producirse accidentes. Bueno, hay distintos tipos, acá hay algunos ejemplos. Ahí lo que yo le decía, el ancho de estas marcas longitudinales y de las marcas transversales, entre 10 y 30 centímetros las longitudinales, y las transversales entre 30 y 60 centímetros de anchos. Tenemos distintas las narices en una intersección cuando tenemos una salida o una entrada, ¿no es cierto? Cómo se hace la señalización horizontal en las narices, eso es muy importante, es tema de examen normalmente. Ahí estamos viendo las distintas formas de hacer la nariz en función del sentido de circulación del tránsito a ambos lados de esta nariz. Bueno, está la línea vibrante, que es la banda sonora es esta que estaba hablando su compañero, ¿no es cierto? ¿Cómo se hacen? ¿Cuál es la idea? En general, sí. Las narices que mostró recién, ¿eso se utiliza, por ejemplo, cuando está por iniciar una tercera trocha, puede ser, o no? Cuando estamos, por ejemplo, yendo por una autopista y tenemos que salir de la autopista, tenemos una rama de salida o una rama de entrada a una autopista, tenemos esas narices. Ah, bien. Tiene que ver con las intersecciones. Bien. Ingeniera, Diga. ¿qué diferencia hay entre la primera y la última? El sentido de circulación. Acá, porque tienen las mismas flechas. Estas flechas que están acá te están indicando los sentidos de circulación. Entonces vos vas a ver que es como que el tramo, la traza, digamos,
tiene la inclinación en función del sentido de circulación. Es como que esa inclinación me está indicando, usted circule por acá. Me pone la manito y me dice, señor, pase por acá. Esa es un poco la idea, que me vaya indicando por dónde tengo que circular, cuál es mi sentido de circulación. Entonces, en este caso, fíjate que esta trocha viene para acá y esta viene para acá. Por el contrario, en esta, las dos tienen el mismo sentido. Esto sería una nariz de una rama de salida, por ejemplo. Viene el que continúa por la autopista y el que sale por la rama de salida. Y en este caso sería, por ejemplo, una rama de ingreso a una autopista, donde acá está ingresando, este viene por la autopista. Entonces vos fíjate que la inclinación te está indicando por dónde tenés que circular. ¿Se entiende? Sí, sí. Ah, bien. Bueno, después tenemos el señalamiento luminoso. El típico, el semáforo. Ese es lo más típico que nosotros... Y después las otras señales luminosas que nosotros tenemos normalmente son para un señalamiento transitorio. Una flecha que nos indique un desvío, señales rojas intermitentes que me están indicando que hay una zona de peligro que no puedo traspasar, señales amarillas intermitentes que me está diciendo precaución, fíjese, hay un desvío o circule bien despacio por esta trocha. Entonces, ese es el señalamiento luminoso. Acá tenemos, por ejemplo, uno de flechas para indicar el desvío. Y bueno, y está todo lo que es el señalamiento transitorio, donde tenemos, obvio, las señales reglamentarias, preventivas de información, y las vallas son de color anaranjado. La subo un poquito y la agrando un poquito. Todo esto que ustedes ven acá tiene un mensaje. La inclinación de estas rectas les está indicando para dónde es el desvío, para dónde tienen que circular ustedes. Si esto estuviera con una inclinación hacia un lado y hacia el otro lado, significa que el vehículo puede tomar hacia un costado o hacia el otro. Pero en este caso que tengo esta inclinación, me está diciendo que yo tengo que tomar por este costado del cartel. ¿Sí? Que el desvío es para este lado. Eso es lo que me está diciendo la inclinación de las vallas. La cantidad de vallas que yo ponga también me está diciendo el grado de peligrosidad. Si yo pongo valla 1, me está canalizando el tránsito. No hay gran peligro, canaliza el tránsito. La 2, ya hay que tener mayor precaución. Y la 3 es de alta peligrosidad. Las 3 vallas es de alta peligrosidad. No avancemos porque hay un peligro mayor. ¿Sí? Sí o sí tenemos que tomar el desvío. Entonces, cada una de ellas evidentemente nos está transmitiendo algo y es muy importante conocerlo. Y después, para el señalamiento transitorio, tenemos distintas áreas. Vamos a ver si la puedo subir un poquitito para que ustedes la vean. Una área adelantada de precaución, que es donde yo voy indicándole, señor, tenga cuidado, hay un desvío, hay obreros trabajando, hay máquinas. Disminuya la velocidad. Luego tenemos un área de transición, donde en este caso, si ustedes observan, estamos reduciendo el ancho de la calzada. Esto tiene una longitud definida, estas normas. Ustedes lo tienen en los manuales, donde reducimos el ancho de calzada, todo esto canalizado a través de vallas o de conos. Y después tenemos un área de prevención, que es como para contar con una mayor seguridad. Si alguien no se dio cuenta, vino a alta velocidad, chocó estos conos y se metió, todavía no entró en la zona de peligro. Todavía está en área de prevención. Entonces todavía puede de alguna manera darse cuenta y retomar por la zona del desvío. Acá ya tenemos el área de trabajo, ya acá tenemos la zona más peligrosa, donde están los equipos, donde se está haciendo un trabajo, capaz que hay una excavación. Entonces acá sí o sí tiene que haber una valla de 3 franjas, ¿sí? Para indicar que no traspasemos esa valla, y está en la zona de trabajo. Y finalmente tenemos el área final,
donde el conductor ya vuelve a su carril habitual. Bueno, hay distintos, acá hay ejemplos en curvas de más o menos, obvio que hay que verificarlos. Estos son ejemplos españoles, pero es cuestión de verificarlos y agregarles y ponerles nuestra propia impronta, porque eso ya les he dicho que la señalización puede ser muy subjetiva, y bueno, entonces es necesario que cada uno lo analice y le ponga su impronta, ¿sí? Tratando siempre de que el objetivo sea evitar accidentes, dar las señales correctas de lo que va a suceder en el camino más adelante. Bueno, acá tenemos otra, y esta es el movimiento. Esta es una señalización provisoria para señalizar obras que se van haciendo en movimiento, como puede ser, por ejemplo, la pintura de las señales horizontales. Bien. Y está acá en forma bastante rápida, está lo que yo les decía. Vamos a volver a compartir una ventana. Sí. En el caso, por ejemplo, de los carteles luminosos que están en las avenidas principales comúnmente, como se hay uno en la Belgrano antes de entrar a la Soleta Mitre, Sí. Que no son carteles estáticos, sino que están cambiando constantemente el mensaje. ¿Eso sí cuenta como señalización vertical o luminosa? Está señalización vertical luminosa y está dentro de la nueva tecnología que se está aplicando. Forma parte de la señalización inteligente, que le llamamos. En realidad, ¿por qué? Porque va notificando a los conductores lo que está cambiando dentro de la vía. Esto se aplicó muy bien, con muy buenos resultados en las autopistas en Buenos Aires, por ejemplo, donde, por ejemplo, va modificándose la velocidad de operación y por lo tanto se va notificando a los conductores que tienen que cambiar su velocidad. Entonces, la velocidad máxima admisible ya no es estática, no es una, sino que depende de las condiciones de circulación, del nivel de servicio que tengan un determinado horario esa ruta, por ejemplo. También, que se da mucho en Buenos Aires, tenemos carriles que cambian de sentidos de circulación en función de la hora pico en la que nos encontremos. Si estamos en una hora pico donde vamos de provincia a Capital Federal, normalmente las autopistas que son de ingreso a Capital Federal tienen más trochas. Y cuando es la hora pico de salida de Capital Federal hacia provincia, hay trochas que antes eran de ingreso, ahora cambian y son de egreso, digamos, para salir. Bueno, eso se señaliza con estas señales luminosas inteligentes. Ahí están dando cuando cambia el sentido de circulación, por ejemplo, de esos carriles. Después tenemos, si hay un accidente sobre la ruta, también lo notifica. Si hay algún desvío, si hay un vehículo detenido, todas esas cosas se están notificando permanentemente. Si hay neblina en el camino. Nosotros acá en Tucumán solo lo tenemos en el peaje. En las rutas nacionales, en el peaje hay un cartel luminoso que va informando si hay neblina, si está lloviendo, si hay un accidente en la ruta. Entonces vos llegás y te dicen el kilómetro tal, al accidente, vehículos detenidos, precaución. La verdad que es muy... es lo nuevo, lo que se viene, lo que ya, digamos, se está implementando en todas las rutas y que ustedes van a tener que trabajar con eso. Ustedes van a tener que trabajar.
Por eso es, justamente por esa situación, es que yo he hecho esto y me interesaba transmitirle esto a ustedes hoy en la clase. Más que lo que vimos, porque eso está en todos los manuales, ustedes, hay muchísima bibliografía, ustedes lo pueden estudiar y la verdad es que yo no quiero estar acá para repetir como loro algo que ya está escrito. Sí me interesa transmitirle algunos nuevos conceptos que están a nivel de tesis, a nivel de trabajos de congreso, a nivel de trabajos de investigación, y que es algo que ustedes pueden tomar la posta y continuar. Ya está en ustedes darle continuidad a estos trabajos y avanzar sobre esto. Sobre todo en lo que es la problemática de seguridad vial, que es muy importante. Y ustedes como futuros profesionales, me gustaría a mí pasarles la inquietud a ustedes, como pasarles la posta. Señores, sigan ustedes y investiguen ahora sobre esto. Nosotros hemos trabajado mucho en la normativa del diseño geométrico, hemos hecho mucho análisis, hemos hecho mucha investigación del diseño geométrico y a través de todas esas investigaciones que se han ido haciendo, los cursos y todo lo demás, se ha ido logrando que se vayan actualizando normas. Bueno, ahora hay otros elementos, hay otras cosas que ustedes pueden tomar la posta y que me parece muy importante que lo vayan viendo. El ingeniero Rodolfo Goñi es un ingeniero vial bastante reconocido en el medio, enseña, creo que está en Buenos Aires, pero enseña mucho en el posgrado de Ingeniería Vial en Rosario. Lo tuve de profesor y realmente una persona muy inteligente, con muchos conocimientos, y él dice que es responsabilidad de los proyectistas diseñar teniendo en cuenta el comportamiento del conductor normal y no para que el conductor se comporte como el proyectista quiere. Y eso es muy importante, eso es muy importante, porque nosotros, por ejemplo, fíjense, si ustedes recuerdan, cuando estudiaron diseño geométrico vial en el primer cuatrimestre, que hablábamos de que en condiciones nocturnas consideramos que el conductor va a una menor velocidad y por lo tanto estamos calculando la distancia de detención de frenado con el 90% de la velocidad directriz. Es decir, que estamos diseñando según lo que nosotros, hipótesis que estamos poniendo nosotros, que puede haberse dado en algún momento que se hizo alguna experiencia a escala natural y se determinó, pero actualmente eso se cumple. ¿El conductor realmente reduce su velocidad en condición nocturna? ¿Qué pasa con la distancia de detención de frenado cuando las condiciones del pavimento está húmedo? Nosotros diseñamos con el pavimento seco. ¿Y qué pasa cuando está húmedo? Ah, no, el conductor tiene que reducir la velocidad. ¿Y si no lo reduce? ¿Está fuera de las condiciones de seguridad? Y bueno, sí, pero tengo que tenerlo en cuenta. Entonces, me parece fantástico esta frase del ingeniero Goñi, que nosotros tenemos que aprender, ya venimos estudiando y poniendo hipótesis que deben cumplir los conductores. Bueno, ahora veamos cómo se comporta el conductor, qué es lo que hace. ¿Realmente reduce la velocidad? ¿Realmente otro tema que es muy, pero muy importante? Nosotros trabajamos con velocidades directrices que vienen del año 65. Los vehículos circulan como mínimo a 120 kilómetros por hora. Debe haber contado con los dedos quién conduce 100 kilómetros por hora en una ruta. Y la velocidad máxima permitida es 110 kilómetros por hora. Pero no es una realidad. Ya tenemos que empezar a analizar y diseñar, más que nada, diseñar los caminos con las velocidades reales, teniendo en cuenta las velocidades reales que se están desarrollando, porque evidentemente el camino no es seguro para las velocidades con las cuales se están circulando en este momento. Entonces, es bueno tenerlo en cuenta. El ingeniero Goñi plantea
un listado de temas relacionados con los proyectos del camino. Él plantea, por ejemplo, los anchos de calzada, plantea las banquinas pavimentadas, plantea la sección transversal cuando hacemos el enlace del camino con el puente, la distancia de detención de visibilidad de detención, coherencia de diseño con la planimetría que tenemos, la zona despejada que yo les comentaba, o el uso de las barranas laterales. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, empezamos acá, antes de analizarlo, empezamos a tener en cuenta qué es lo que pasa en las rutas nacionales en este momento. Nuestras rutas nacionales, muchas son del año 60, 70, 80, por lo mucho. Pero la mayoría son de 60. Con radios de curvas, con parámetros para curvas verticales, diseñadas con la norma inclusive anterior a la de Rule, y que evidentemente ya no son seguras, como yo les decía, para la velocidad a la que están desarrollando los distintos automóviles en las rutas. En ese momento hablábamos de calzadas con anchos inferiores a 6,90, 6 metros con 90 centímetros. Se hizo mucho, y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y lo analicen. Porque si yo ensancho la calzada indefinidamente, ¿qué pasa? Se puede colocar, ¿no es cierto? Ya no va a ir un solo vehículo en el carril, sino que van a ir dos. Más rápido que este lo va a hacer la maniobra de sobrepaso en el mismo carril. Y eso tampoco es seguro. Entonces, en este momento se ha determinado que 3 metros con 65 para altas velocidades es un buen ancho de calzada. Por eso hablamos de rutas indivisas de 2 trochas con un ancho de 7 metros 30. De todas maneras, esto todavía implica un análisis mayor, pero sí es cierto que debemos actualizar nuestras rutas. Ya no podemos circular por las rutas que hemos diseñado y hemos construido en el año 60, 70. Entonces, eso es algo que hay que comenzar a trabajar y analizar. Después tenemos las banquinas en mal estado. Acá ustedes pueden observar, esta calzada está totalmente descansada, la banquina no existe o está totalmente cubierta de vegetación. Muy distinta a esta donde tenemos una calzada pavimentada, donde lo ideal sería que tenga una rugosidad diferente al de la calzada. De tal manera, ¿por qué hablamos de esto? Porque el conductor se puede dormir, porque se le pinchó un neumático, por ejemplo. Entonces pierde el control del vehículo y si viene y pisa este borde, puede volcar. Y acá también puede tener un accidente grave porque no hay un mantenimiento de la banquina. Entonces, es muy importante esto, sobre todo este pedazo de banquina, para que el vehículo que ha perdido el control, el conductor pueda retomar el control sin nada. El mismo concepto que el de zona despejada. Es el mismo concepto. Y esto no es actualización, sino es mantenimiento, que es otro tema que en la Argentina debe ser analizado, tratado y puesto en marcha. Un correcto mantenimiento, un mantenimiento rutinario y un mantenimiento periódico de las distintas rutas. Después tenemos la sección transversal en los puentes. Yo no sé si lo observan acá. Le saqué una foto, que estaba en el trabajo del ingeniero Goni, donde ustedes acá tenemos en la zona de camino y fíjense en que hay un cordón para hacer la transición de esta banquina, porque es la zona de banquina,
de la banquina hasta para entrar a la sección del puente que está en angostada. En este caso particularmente lo están haciendo con la misma baranda y el cordón está pegado a la baranda. En este caso es el cordón y la baranda por detrás. Pero la idea es la misma, la idea es que nosotros venimos con un ancho de coronamiento donde tenemos lo que es calzada y banquina, y cuando llegamos al puente reducimos el ancho solamente a lo que es calzada. Eso trae un grado de peligrosidad importante en esta zona, y además, si tuviéramos algún tipo de desperfecto sobre ese puente, no tenemos dónde detenernos. Sí sería importante que tenga el mismo ancho con el que viene la ruta, y con una rugosidad mayor en la zona de banquinas. Después, bueno, esto es lo que hablábamos, en lo que le hablaba de la discontinuidad, de las estructuras que están cerca del borde del pavimento y que los puentes son angostos. Ese es otro tema, que los puentes son angostos. Estamos hablando de anchos de calzada de 7,30 metros o de trocha de 3,65 metros, y los puentes son los puentes antiguos que no han sido modernizados todavía. Dado que la construcción de un puente significa una mayor erogación dineraria, por eso es que está tan atrasado el tema. Bueno, lo que yo les hablaba de la distancia de visibilidad de detención en cuanto a la flexión longitudinal calzada neumático, que tiene que ver con las hipótesis que nosotros hemos impuesto con respecto a, por ejemplo, la condición de calzada mojada. Nosotros diseñamos con la idea de calzada seca, pensando en que el conductor va a reducir su velocidad. La coherencia del diseño en planimetría. Mira, para que no tenga errores ortográficos. La idea es que el camino esté en armonía con lo que los conductores esperan del camino, teniendo en cuenta las condiciones de la topografía, del entorno, digamos, de los grados de visibilidad que podamos llegar a tener lateralmente. Entonces, que haya un cierto grado de coherencia. Entonces, la idea es que en esa coherencia con el camino, el conductor pueda circular a la velocidad a la que ha sido diseñado el camino. No que tengamos una velocidad de operación mucho menor. Decimos que estamos diseñando para una velocidad de 110 kilómetros por hora, pero en realidad la velocidad de operación para ese caso, supongamos para curvas horizontales, es de 60 kilómetros por hora o de 70 kilómetros por hora. Entonces, en ese caso, porque nos necesitamos, por ejemplo, una de las situaciones que se nos puede presentar, para que sea más claro, es restringirnos en la zona de camino cuando hacemos la expropiación por una cuestión. Al restringirnos en la zona de camino, evidentemente las curvas horizontales no pueden tener el desarrollo que realmente quisiéramos que tenga, porque hay una cuestión económica de por medio. Entonces, eso hace que el camino no tenga coherencia con la planimetría esperada de acuerdo a ese entorno, ¿sí? Después, bueno, lo de las zonas despejadas. La idea es de que en los costados de la calzada no haya postes, no haya señales, que tampoco haya señales que nos distraigan, como las publicidades, que está prohibida por ley que estén en la zona de camino. En la zona de camino no puede haber ningún tipo de publicidad. Pero ¿cuál es el tema? Que las empresas de publicidad lo que están haciendo es una suerte de servidumbre de uso de terreno en las propiedades privadas y colocan cerca de la zona del alambrado estas señalizaciones que son distractorias, es decir, que no deberían estar allí. Por supuesto, alejar las cabeceras de las alcantarillas,
hacer los taludes más tendidos, ¿sí? Nosotros siempre hemos trabajado con taludes de 1 en 2, muy raro 1 en 4. ¿Por qué? Por la cuestión económica, porque el movimiento de suelo, porque el traer el material, el transporte es muy caro. Entonces empezamos con todo eso y realmente estamos construyendo un camino que no termina siendo totalmente seguro. ¿Por qué? Porque como vamos a tener taludes más empinados y tenemos una altura importante, entonces le vamos a colocar baranda, pero ya vamos a ver que las barandas tampoco nos dan el grado de seguridad que nosotros requerimos. Que es el punto D, el análisis adecuado de la colocación de las barandas, sobre todo cuando tenemos un elemento que es peligroso y que tenemos que proteger, o un abismo, o aquí el caso del talud. Hay que analizar muy bien cómo vamos a colocar las barandas y sobre todo cómo vamos a seguir para una lanza sobre el automóvil. Entonces, se comenzó a trabajar y se venía trabajando enterrando el inicio y el final de las barandas y alejándolo de la calzada. Entonces venía alejado de la calzada, enterrado, y después va subiendo lentamente hasta que toma la altura respectiva y la posición paralela a la calzada. Pero, ¿qué pasa? En esta circunstancia, algún vehículo que llegue a colisionar o que pierda el control y se vaya hacia esta baranda, sobre todo en el inicio, se puede subir a esa baranda y lo estaría utilizando como si fuera un trampolín, es decir, va a salir volando el vehículo. Está comprobado que el vehículo sale volando y que produce mayor daño que el daño que la baranda estaba tratando de evitar. Entonces es muy importante el análisis de estas barandas y de que estos elementos sean deletables. Los carriles auxiliares, tanto de ascenso como los de adelantamiento, ¿no es cierto? Los de ascenso, ustedes lo vieron en el diseño geométrico, para los camiones, cuando tenemos una variación de velocidad superior hay 25 kilómetros por hora. Entonces se hacía un carril auxiliar de ascenso para que los vehículos más lentos vayan subiendo esa pendiente por ese carril auxiliar y luego cuando ya terminábamos, llegábamos a la parte superior, se cerraba ese carril de ascenso en el momento en que el vehículo podía retomar a la velocidad de operación de ese carril. Y de adelantamiento lo tenemos también en algunas rutas en donde la idea es que haya posibilidad de sobrepaso en el mayor porcentaje posible. Es decir, recuerden que distancia de visibilidad de detención tiene que haber en el 100% de la ruta, pero la distancia de visibilidad para la maniobra de sobrepaso, donde sea posible. La idea es que haya en la mayor cantidad posible y que además sean de una longitud tal de que nos permitan pasar, por ejemplo, un camión con acoplado, porque el análisis está hecho para automóviles. O que podamos pasar, ¿no es cierto?, un convoy de 2 o 3 automóviles, por ejemplo. Superficies de rodamiento de alta calidad, eso es fundamental que comencemos a analizar y a elevar el nivel de las superficies de rodamiento, nuestros pavimentos asfálticos y de hormigón, hacer los estudios necesarios, las investigaciones al respecto, evitar, ¿no es cierto?, de alguna manera que se produzca el efecto de hidroplaneo que ustedes estudiaron en esta asignatura, digamos, en su relación con el neumático, que permita la expulsión del agua, que tenga muy buenas características y que se mantenga con el tiempo. Y eso también tiene que ver con otro elemento que es el control de cargas, que no se lo está haciendo en la forma correcta y los camiones van con sobrecarga y esto está produciendo rotura de las calzadas
sin que llegue a cumplir la vida útil de las calzadas. Entonces también está justamente ese control de la carga de los vehículos, de los camiones. Y después, bueno, entre otros puntos, los controles de acceso, es decir, tratar de que a la ruta no se ingrese en cualquier punto, sino que haya lugares específicos que cumpla con las condiciones geométricas para permitir ese acceso, por ejemplo, con ramas de aceleración para ingresar o ramas de desaceleración para que el vehículo que va a salir vaya por esa rama y frene dentro de esa rama de desaceleración y no sobre la calzada propia de la autopista o de la ruta de alta velocidad. Y por supuesto lo que es toda la demarcación necesaria, el mantenimiento de esa señalización, que se haga con el material reflectivo correspondiente, no con pintura común, que no dura nada y que no tenemos ningún tipo de visual en condiciones nocturnas. Los chevrones en las zonas de curvas o en zonas donde tengamos una rotonda sobre la ruta que nos está delimitando o canalizando el tránsito, en fin, todo lo que sea la señalización necesaria para transmitir al conductor cuáles son las condiciones de la ruta y por dónde debe circular. Otro elemento importante y que realmente creo que amerita un estudio exhaustivo es las travesías urbanas en rutas nacionales. Nosotros sabemos de que las rutas nacionales no deberían cruzar una zona poblada en ningún momento. Los pueblos deberían estar alejados de la ruta, tener algún acceso, eso sí, pero alejadas de la ruta, cosa de que no haya cruce de peatones, no haya viviendas a los costados de la ruta, no haya comercios a los costados de la ruta. Entonces, ni nada que pueda llegar a ser un conflicto. Teniendo en cuenta que en las zonas urbanas las velocidades de circulación de los vehículos y de los peatones es muy diferente a las velocidades de circulación de un vehículo en una ruta. Entonces, lo que se debería hacer es construir una variante, alejándola a la ruta del poblado, o en algunos casos lo que se está haciendo en este momento ante la imposibilidad de hacer una variante es generar condiciones en ese tramo que pasa por la zona poblada, transformándola en lo que se llama una travesía urbana, es decir, darles condiciones geométricas que regulen la velocidad de los vehículos y que permitan la convivencia de los vehículos del poblado con los vehículos pasantes y con los peatones. Y cuando hablamos de vehículos de la zona, tenemos que hablar no solo de automóviles, sino que tenemos que hablar de motocicletas, tenemos que hablar de bicicletas y de colectivos. Es decir, todo ese análisis. Vialidad Nacional fue pionera en esto, comenzó trabajando en este tema y dio algunas pautas. Acá hay unas estadísticas con respecto a las travesías urbanas en las rutas nacionales, en la cual nos está dando la importancia que tiene estas travesías urbanas en las rutas nacionales, si bien dentro de las rutas nacionales tenemos una longitud de travesías urbanas del 2% con respecto al 98%, fíjense en que cuando hablamos de accidentes con o sin víctimas fatales, estamos hablando de que estas zonas de travesías urbanas tienen el 19% de los accidentes. Y con víctimas fatales es el 22% de los accidentes que se producen en las rutas nacionales se dan en estas travesías urbanas. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. En algún momento como que se dejó que los municipios o las autoridades de ese poblado se hicieran cargo de esa travesía urbana, de tratar de regular o de diseñar.
pero la falta de conocimiento, la falta de dinero para poder hacer obras, evidentemente ha llevado a un trabajo que no dio resultados y que además no solo no dio resultados, sino que además es como que se actuó diferente en distintas zonas, en distintas travesías urbanas, no fue uniforme y eso tampoco ayudó para saber cómo actuar dentro de estas travesías urbanas. Es como la señal es única y sabemos que siempre que aparece esta señal significa esto. Bueno, acá también deberíamos tener un diseño único, que sepamos que en este diseño tenemos que manejarnos de esta manera, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Por eso hay que tomar medidas concretas para el diseño de estas travesías urbanas. Vialidad Nacional viene trabajando, pero ahora está haciendo modificaciones en lo que venía realizando, lo que se ejecutó, como que se le viene haciendo un monitoreo. Entonces, en este monitoreo se ha determinado que hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, en este momento siguen trabajando en esas mejoras y no tenemos una normativa actualmente en uso, sino que se está haciendo un análisis todavía de esta circunstancia. De todas maneras, todavía hay muchas travesías urbanas que se han ejecutado y que se han trabajado en función de un concepto de fricción. Adoptando el criterio de la separación que hay entre las líneas de edificación y los anchos de calzada, los bordes de calzada con respecto a la línea de edificación y las velocidades a las que se podrían circular. Entonces, en base a esto se han tomado distintos tipos de distancias. Yo lo pongo solamente a título informativo, porque me parece que es un buen parámetro para comenzar a analizar una travesía urbana. Entonces, ¿cómo podemos ir nosotros regulando la velocidad de acuerdo a las características físicas que se nos presentan en estas travesías urbanas? Ingeniera, Diga. el tránsito medio diario anual también influye en este caso, ¿verdad? Porque va a ser más grande en una zona urbana que en una zona rural, por ejemplo. ¿Puede ser? Exactamente, sí. Sí, vamos a tener también la influencia estacional, digamos, en el sentido del periodo de trabajo, digamos, por ejemplo, por darte una idea, el tema de los carroñeros en la época de la zafra. Ahí también vamos a tener mayor influencia, o si no, también vamos a tener influencia dentro de lo que es el tránsito de la ruta, de las horas picos en ese poblado, de las horas de los chicos que van a la escuela y que vuelven de la escuela, o de las personas que van a trabajar y que vuelven de trabajar. Todo eso va a influenciar en el tránsito de esa zona. Entonces, ¿qué es lo que se intenta lograr? Se intenta lograr una disminución de la velocidad de los vehículos cuando atraviesan esta zona urbana. Entonces, para eso se hacen separadores de carriles, separadores físicos de carriles, señalamientos adecuados horizontal y vertical, las bandas ópticos sonoras transversales, semáforos precaucionales, no los de pare, porque eso, digamos, muchas veces en las rutas nacionales no se lo llega a respetar. Entonces, sobre todo en condición nocturna, y puede ser un problema en lo que respecta a los accidentes, ¿no? Reductores de velocidad, tipo lomo de burro, de una altura inferior a 6 centímetros, que era lo que yo les comentaba. La construcción de dársenas y carriles auxiliares, la idea es canalizar el tránsito, hacer todas las intersecciones canalizadas y una muy buena iluminación. Sobre todo una muy buena iluminación, que me permite tener suficiente distancia de visibilidad para poder advertir algún tipo de peligro. Ingeniera, en el caso de Córdoba, por ejemplo, creo que implementaron los radares también para el tema de disminución de velocidades.
Sí, pero los radares no están homologados y hasta el momento son ilegales. A nivel nacional. ¿Y cómo hizo Córdoba para implementarlo en general? No lo pueden, no sé. No solo Córdoba, ahí en Santiago también hay una zona donde lo implementaron, pero no sirve de nada porque no le hacen caso, porque no es ilegal. No te pueden hacer una multa, no te pueden quitar el vehículo, no te pueden nada. No va al registro de nacional de conductores. Ah, perfecto. Bien. Y la parte más importante, que es lo que se está avanzando muchísimo en los países europeos y en los países europeos y en Norteamérica, es los mapas de riesgo. Los mapas de riesgo. La idea es conseguir tener planes estratégicos en el tema de seguridad vial, y para eso hacemos los mapas de riesgo, que la idea es anticipar los puntos peligrosos que podemos llegar a tener. Y para hacer este mapa de riesgo, ¿no es cierto?, hay que hacer todo un trabajo de gestión de seguridad vial, que en este momento en realidad lo único que los están haciendo son la policía, que es el almacenamiento de la información. Si hoy nosotros queremos tener información sobre los accidentes, tenemos que ir a la policía y recurrir y pedir toda la información, que muchas veces, por desconocimiento, por la rapidez, digamos, como ellos no están analizando el tema de cómo mejoramos la seguridad de la zona, simplemente están informando que sucedió un evento, un accidente en tal lugar, entonces ellos toman un cierto grado de información que tal vez es insuficiente para hacer un mapa de riesgo. Pero es muy importante ver cómo podemos lograr ese almacenamiento de información. En este momento, de no tener nada, tenemos lo que nos informa la policía. Entonces vamos a analizar todos esos tramos de concentración de accidentes. Vamos a ver qué tipo de accidentes son. ¿Son accidentes frontales? ¿Son transversales? ¿Son tangenciales? ¿Cómo son los puntos de conflicto? ¿Cuál es el grado de siniestralidad que tenemos? Tenemos accidentes que nos afecta, digamos, dentro, con víctimas fatales o solamente con heridos. ¿Cuál es el grado de víctimas fatales que tenemos? Entonces, todo esto nos va a permitir determinar índices de peligrosidad, que vamos a tener que definir. ¿Cómo definimos un índice de peligrosidad? ¿Qué es lo que vamos a valorar? Y con estos índices y viendo estas zonas, definir medidas correctivas en el diseño y en la señalización de esa zona. Capaz que tengamos que cambiar el diseño geométrico, capaz que tengamos que señalizar mejor. Entonces, después que hacemos esto y que hacemos esta práctica correctiva de esta zona peligrosa, también hay que hacer el seguimiento, es decir, ver si realmente lo que se hizo fue algo que bajó la cantidad de siniestros que se producen en esa zona, si fue eficiente. Si las medidas correctivas realmente realizadas han sido eficientes. Y acá, en todo este mapa de riesgo que nosotros estamos analizando, tienen que tener en cuenta que no solo lo que es el automóvil común, sino el camión de larga distancia, y tienen que tener en cuenta, por ejemplo, algo que es muy importante, el transporte de sustancias peligrosas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo influye el diseño geométrico en la circulación de esos vehículos? Porque esos vehículos de sustancias peligrosas pueden dañar inclusive reservorios de agua, puede producirse situaciones
no deseadas para la población, entonces tenemos que tener muchísimo en cuenta toda esta situación. Evidentemente hacer este mapa de riesgo tenemos que tener un sustento legal para esto. Es decir, no es que nosotros podemos hacer todo un trabajo y decir hay que cambiar esto, no. Tiene que haber un sustento legal. Y nuestro sustento legal para hacer un mapa de riesgo, si lo comenzamos a analizar, está en la ley de tránsito. Porque la ley de tránsito dice los accidentes de tránsito serán estudiados y analizados a los fines estadísticos y para establecer su causalidad, no casualidad, causalidad y obtener conclusiones que permitan aconsejar medidas para su prevención. Es decir, que legalmente estamos habilitados para hacer estos mapas de riesgo y para definir medidas correctivas y darlas a conocer. Este es un trabajo bastante arduo, en Europa se lo viene haciendo con muy buenos resultados. España bajó muchísimo el porcentaje de accidentes de rutas luego de que comenzaron a hacer los mapas de riesgo. Y nosotros todavía no empezamos a trabajar en la Argentina. Por eso yo les paso a ustedes la posta, que lo tengan en cuenta, y el día de mañana, cuando ustedes se desempeñen profesionalmente y tengan la posibilidad, espero que recuerden estas palabras. Las medidas mencionadas evidentemente sí tienen un alto impacto económico en el costo inicial de la obra. Es decir, no solo el diseño, estamos hablando de hacer curvas más amplias, de hacer taludes más tendidos, de que las calzadas tengan un pavimento de mayor calidad. Estamos hablando de algo que es económicamente más alto. Pero si lo analizamos a lo largo de la vida útil y teniendo en cuenta los gastos inherentes que tenemos con respecto a los accidentes viales, no solo en lo que respecta al vehículo destruido, a los gastos de internación y de curación de los accidentados, sino también el hecho de que ese accidentado es una mano productiva que de pronto durante un periodo ha dejado de producir, ha dejado de generar un rédito, evidentemente lo que nosotros podamos gastar hoy para mejorar el camino va a ser una economía en el futuro. Y para eso les dejo ahí un enlace para que vean un trabajo presentado, digamos, no me va a salir la palabra en este momento, pero es un corresponsal de la Gaceta que hizo un trabajo donde determina los costos de esta epidemia que no se detiene, que es los accidentes viales. Bueno, hasta acá les dejo la inquietud. Ingeniera, Díganme. me surgió la duda si hay alguna reglamentación respecto a los accesos laterales, que muchas veces generan problemas, choques en la ruta, en entrada a casas, en entrada a estaciones de servicio, a industrias. Si hay alguna reglamentación con respecto a eso, o lo pueden hacer si es que tienen una casa, pueden hacer un camino y no hay problema. Se está transformando, la idea es de transformar todo lo que son las rutas de alta velocidad en autopistas o rutas de primera categoría. En estas rutas de alta velocidad, de primera categoría o autopistas, los accesos son controlados, es decir, que se hacen los accesos en determinados lugares. No puedo hacer yo frentista el acceso directo a la ruta. Para ello se hacen las calzadas colectoras que van a los costados de esa autopista, que van recogiendo ese tránsito lento de esa zona poblada y lo lleva hasta la intersección respectiva. Y en ese acceso dispuesto del carril para aceleración, disponemos de señalizaciones adecuadas donde los conductores de alta velocidad que van por la ruta saben que ahí puede acceder un vehículo lateralmente. La idea es que inclusive el acceso sea tangencial,
sea perpendicular, que es cuando produce el mayor daño, sino que sea tangencial. Se tocan los vehículos y se separan, entonces el daño es menor. Perdón. El daño es menor, entonces eso se está, en este momento se está queriendo trabajar en eso. Pero, como les digo, implica una erogación dineraria importante. Y hay veces, hay situaciones donde no están dando los resultados esperados, pero para mi idea, porque no está perfectamente señalizado ni condicionado ese acceso. Como es nuestra autopista, que nosotros tenemos la autopista este, que va por el Mercosur y llega hasta el acceso norte, en la cual, si ustedes observan, se han colocado barandas laterales, y en algunas zonas se han sacado las barandas para el ingreso directo de ese vecindario a la ruta, para no tener que llegar hasta la intersección respectiva. Inclusive se utiliza esos cruces clandestinos transversales a la autopista para evitar los controles policiales. Entonces, eso es algo que se debería de alguna manera solucionar. El poder policía lo tiene, por ejemplo, en este caso, Vialidad Nacional, pero no se está aplicando, porque inclusive ni siquiera la policía en algunos casos quiere intervenir en esta situación, porque se producen conflictos. En la zona de San Cayetano, por ejemplo, se quisieron colocar las barandas que se sacaron y la gente vino a atacar con piedras y con elementos y herramientas a la gente que estaba trabajando. Se fue con la policía y con gente de vialidad para tener, ¿no es cierto?, ese sustento de autoridad, y no hubo caso. Entonces, eso es algo que se tiene que trabajar porque es un peligro. Realmente es un peligro. Bien, muchas gracias. Bueno, como les decía, esta sería la última clase teórica. Hay no solo está la parte de seguridad vial que he puesto en el aula virtual, sino que he puesto también el apunte de consolidación. De todas maneras, está puesto los apuntes. Nosotros tenemos horarios de consulta, todos los ingenieros de la cátedra, para que hagan las consultas respectivas si es que es necesario. Este año no va a haber un examen parcial, digamos un trabajo práctico evaluativo, por razones operativas. Hemos decidido no dar, pero sí tienen que presentar los trabajos prácticos. Bueno, eso ya lo verán con los jefes de trabajo prácticos para su corrección. Y con la asistencia de ustedes y la regularización de los prácticos, digamos, terminados los prácticos, entonces van a regularizar la asignatura. Y de ahí podrán rendir el examen final. Mi consejo, particularmente, es hagan consultas. Lamentablemente, con la virtualidad, no digo que todos, pero una gran mayoría de ustedes está como muy en una posición muy cómoda y no están involucrándose como deberían en la asignatura. Y particularmente lo digo por mí, no por el resto de los docentes. A mí me cuesta muchísimo dar clases virtuales. Yo siento que no interactúo con ustedes, hago preguntas y no me contestan. No sé si están escuchándome porque están sin la cámara. Y quiero hacer participar a ustedes, quiero que participen y ustedes como que no se animan,
no sé, o entonces al no haber esa interacción a mí me cuesta muchísimo. Yo creo que esta es una asignatura que es muy práctica, donde hay muchos conocimientos que no están en libros, pero están en la cabeza de nuestra, porque son experiencias que nosotros hemos vivido y que de alguna manera yo se las quiero transmitir a ustedes, quiero que ustedes la puedan, pueden apropiarse también de esa experiencia, y la verdad que me cuesta mucho desde la virtualidad. Yo tuve una experiencia cuando empecé a trabajar antes de recibirme. Yo ya estaba en cuarto año cuando comencé a trabajar en una obra vial, y la verdad que me di cuenta qué importante que es aprovechar las clases y aprovechar a los profesores, porque me presentaban dudas todos los días mientras estaba estudiando y después cuando lo aplicaba en el trabajo, y la verdad es que tuve la oportunidad, y me gustaría que ustedes también tomen conciencia de eso. Es decir, yo sé que no todos estarán en condiciones de empezar a trabajar y que tengan las condiciones en el trabajo que les permita también estudiar, pero sí tienen la posibilidad de preguntar a los docentes, de preguntarnos, de contarnos, de conversar con nosotros, de alguna manera. Bueno, eso es mi consejo. Espero que ustedes lo tomen. Esperen que voy a sacar una fotito de los presentes. Ahí está. Saco la foto, así los tengo a todos. Y tengo la asistencia de todos. Perfecto. Bien ahí, me gusta. Eso están poniendo la cámara, me encanta. Bien ahí. Estamos atentos en general. Ah, bien, eso me gustó. ¿Ve? Ahí ya no me siento tan sola, ¿ve? Si no, es como que me siento sola yo dando clase. Digo, ¿a quién le estoy dando clase? Una pantalla que está gris. Ingeniera, disculpe, con respecto al horario de consulta, ¿los podría poner por WhatsApp el horario de consulta de cada ingeniero? También para tenerlo en cuenta, ya que se vienen las últimas semanas para Bueno, terminar los prácticos. ya les voy a decir a los ingenieros que pongan el horario de consulta. Particularmente, yo puedo dar consultas virtuales y puedo dar consultas presenciales. La idea es coordinar las consultas conmigo. Si dentro de la semana, puede ser un martes a la mañana, presenciales, un martes a la mañana, un jueves a la mañana, pero coordinemos los horarios por WhatsApp, no tengo problema. Para los que quieran rendir obras básicas viales, hay un grupo de WhatsApp. Entonces ustedes me dicen, yo quiero rendir, y yo lo agrego en el grupo, y ahí hacemos todas las consultas, los horarios de consulta, coordinamos todo para los exámenes. Así que, o algún compañero que esté en el grupo de obras básicas viales examen, listo, lo puede agregar, no tengo problema. O me mandan, como les digo, me agregan y yo los agrego. Entonces ahí hacemos todas las consultas, ahí yo les paso apunte, cuando me dicen, no tengo tal cosa, puede ser tal apunte, y les voy pasando en ese grupo de WhatsApp, que es para el examen de obras básicas viales. Para el examen de diseño geométrico vial tienen que hablar con el ingeniero Ascarati, ¿sí? Con él tienen que coordinar el examen de diseño geométrico vial. Y obras básicas viales lo coordinan conmigo. Y ya le voy a decir que pongan los horarios de consulta. ¿Algo más? Ingeniera, después, con respecto al práctico que tenemos que entregar de tren, que realmente me parece que el día de entrega era hoy, 26, si lo podrían pasar unos cuantos días, más que nada también porque
no hemos podido utilizar las horas de consulta con el ingeniero, porque el ingeniero me parece que estaba ocupado esta semana y habíamos solicitado un día de consulta, pero bueno, no se pudo. Bueno, ya le decimos al ingeniero Guzmán a ver si lo podemos postergar. No creo que haya problema. Por lo menos una semana. Bien, gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra cosa más? ¿Estamos bien?